Vamos a continuar con la segunda parte, o tercera mejor dicho, de la iglesia que lo tenía todo en la Odisea, es decir, estoy hablando de la tercera parte de la primera parte que les anuncié que íbamos a estar tomando en cuenta en este estudio. Este estudio de la última iglesia es bastante largo. Entonces ahora, después que hemos visto la parte que corresponde a las características, a la congregación, a Cristo, a la condición en que estaban ellos, vamos ahora a ver o a continuar con la consecuencia que se da ahí en el verso 16. Ahí en este verso 16, al ponerle cuidado, nos damos cuenta de la consecuencia que se iba a dar, o que se dio, mejor dicho, en esta congregación. Dice acá: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Los laodicenses podrían haber estado satisfechos de su condición espiritual, pero por supuesto que no así el Señor, puesto que Él les da estas palabras. Yo quiero hablar de la palabra griega que se traduce por vomitaré. Vomitaré. Esta palabra, hermanos, es muy desagradable, por lo menos para mí lo es. Si yo estoy comiendo en mis sagrados tiempos de comida, desayuno, almuerzo o cena, y si alguien de los que está a la mesa por A o B circunstancias, por imprudencia o por lo que sea, emite esta palabra, francamente les digo que me amarga el rato de mi comida. Es como que a mí me salga un pelo en la comida, hermano. Entonces yo dejo de comer y de inmediato me da un asco tremendo un pelo en la comida, como el usar la palabra vomitar, como que alguien pasa enfrente de mí cepillándose los dientes. Eso también me da un asco tremendo. ¿Por qué les estoy poniendo todos estos ejemplos? Porque es lo que van a oír. ¿Ven? La palabra griega que se traduce por vomitaré es emeo, sin H, hermanos, emeo. Esta palabra proviene de emético, un agente causante del vómito. Es un agente causante del vómito. Puesto en un lenguaje llano, esto fue lo que Jesús les dijo: ustedes me provocan el vómito. Ustedes me provocan el vómito. La presunción espiritual de ellos tuvo en Cristo el mismo efecto que el agua tibia en el estómago. Usted se da cuenta que si usted toma agua tibia, lo que sucede es que de inmediato hay una sensación de náusea, hay una sensación de vómito. Entonces, a través de los años, usted sabe bien que el agua tibia ha sido usada como un emético, o sea, como un vomitivo, con el propósito pues de hacer vomitar a la persona cuando esta persona ingiere algo perjudicial para su organismo. En vista de que en los alrededores de la Odisea abundaban las fuentes de aguas termales, es bien probable que más de algún viajero sediento bebiera de estas aguas hasta saciarse, y que como resultado evidentemente sufriera de náuseas. Eso es bien común. Entonces, hermanos, podemos nosotros ver que
cuando Jesús dijo, os vomitaré de mi boca, óigase bien, es lo que la Escritura nos presenta, os vomitaré de mi boca, estaba diciendo en otras palabras, ustedes me revuelven el estómago, ustedes me revuelven el estómago. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces, también les estaba diciendo que si no se arrepienten de su apatía, no tendrían una relación estrecha conmigo. Eso es lo que les estaba expresando, hermanos. Observemos el versículo 20. Miren lo que dice. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, habían sacado a Jesús de sus vidas y lo habían dejado totalmente afuera. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que estaba en juego el destino eterno de ellos. Por eso es que estoy hablando de las consecuencias que se darían precisamente por esa actitud que ellos estaban teniendo. Pero en el verso 17 vemos el contraste. Note lo que dice el verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Les habla de 5 situaciones negativas a ellos en este contraste. Bueno, es probable que cuando el lector llegó, o sea, quien les estaba leyendo la carta, cuando llegó a este punto de la lectura de la carta, a lo mejor los laodicenses creyeran que su correspondencia había sido confundida con la de otra congregación. A lo mejor creyeron que no era la carta para ellos, por lo que empezaron a oír en una forma dura, en una forma totalmente drástica. Yo puedo imaginarme a estos hermanos diciendo, revisen de nuevo la dirección para donde se ha enviado esta carta. ¿Estaban seguros de que no se equivocaron de nombre? Bueno, de una cosa no cabe duda, y es que no se veían a sí mismos del modo que el Señor les veía. Y Jesús les dijo, tú, fíjense bien, tú dices, se dirige directamente a ellos. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Comparemos, hermanos, este versículo con el Evangelio de Lucas, capítulo 12 y el versículo 19. Miren lo que dice en Lucas, capítulo 12, verso 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Yo tengo mucho dinero. Probablemente, a lo mejor, la seguridad podría estar, además del dinero, en los posibles bancos que pudieran haber. Yo tengo mucho dinero enterrado. Yo no tengo necesidad. Ve, si tengo bienes de los cuales echar mano durante los años por venir. Ve. Entonces, hermanos, en lugar de avergonzarse de su falta de entusiasmo, se habían enorgullecido de ello. Y es que, hermanos, hay personas que consideran la frialdad espiritual como una virtud. Yo no sé, yo lo he experimentado a través de mis años de siervo de Dios, de cristiano, que hay personas
que cuando uno les habla de cosas religiosas y ellos, en primer lugar, la gran mayoría no quiere abordar el tema, no les gusta hablar, sobre todo con alguien que se dedica a una vida religiosa como su servidor. Segundo, si lo abordan en una forma despectiva, en una forma completamente muy despectiva. Entonces, hermanos, hay muchas personas pues que la frialdad religiosa lo toman como una virtud, como algo que sea verdaderamente digno de admirar. Entonces hay personas que consideran pues esta frialdad espiritual como una virtud, y estas personas se sienten totalmente incómodos cuando los cristianos se emocionan. Por ejemplo, estas personas se sienten incómodas si de repente usted invita a un pariente, un amigo, lo que sea, y está ahí, y esta persona nunca ha estado en ambientes, vamos a usar, evangélicos. Nunca ha estado a lo mejor en cultos católicos. Esta persona no le agrada lo que nosotros estamos haciendo. ¿Ve? No le agradan los cantos, no le agradan las oraciones, no le agrada mucho menos el estudio de la palabra de Dios, no le agrada la práctica de la cena del Señor, no le agradan las oraciones. ¿Por qué? Porque ellos han crecido así precisamente con esa frialdad. Bueno, el texto original tiene una repetición que no se refleja en la mayoría de las traducciones de la Biblia, y esto es lo que literalmente se lee: yo soy rico, yo me he hecho rico y yo no tengo necesidad. ¿Ves? La repetición tenía el propósito de hacer cierto énfasis. Y esto es lo que estaba diciendo, hermano. Fíjense bien, esto es lo que estaba diciendo. Somos ricos, ricos, ricos. ¿Ves? ¿Cómo vería usted decir somos pobres, pobres, pobres? Todo lo opuesto, todo lo contrario. Pero no. Ellos estaban diciendo somos ricos, ricos, ricos. Es probable que al decir lo anterior estuvieran pensando en la riqueza, a lo mejor desde los dos puntos de vista, o sea, la riqueza material y la riqueza espiritual. Y sabemos, hermanos, que muchos consideran las riquezas terrenales como una prueba de la aprobación de Dios. A lo mejor, yo espero que usted no sea uno de ellos, hermano o hermana, que usted cree que porque vea a un rico que tiene un alto carro del año, que todo es condiciones bonancibles para una persona rica, yo espero que usted no esté pensando que es símbolo de que Dios le quiere mucho, ¿no? Él ha llegado a tener riquezas porque ha sido una persona que se ha dedicado a acumular riquezas, o a lo mejor porque las ha heredado, pero no porque Dios tenga un menosprecio de usted porque usted no las tiene. En Mateo, en el capítulo 19, en los versos 24 y 25, noten lo que se expresa acá. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camino por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Hermanos, lo que Jesús desea que sepamos es que una congregación, fíjense bien, lo que les voy a decir ahorita es bastante duro. Una congregación puede tener un edificio hermoso, puede tener un predicador popular, puede tener un programa impresionante de trabajo y muchas cosas buenas más, y aún así estar completamente muerta.
Es triste esto porque esto es lo que le pasaba a la iglesia ahí en la Odisea. Los laodicenses creían que ellos eran ricos, pero no era así. Se engañaban a sí mismos, se estaban engañando a sí mismos. Jesús les dice: ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Yo voy a analizar cada una de estas palabras y a algunas les voy a dar mucho más énfasis para entender lo que el Señor les estaba diciendo. Una vez más se nos recuerda lo que nos dice el profeta Samuel: Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová no mira lo que mira el hombre. El primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Jesús, hermanos, usó primero términos generales para resumir la condición espiritual de ellos. Y una palabra que usó fue desventurado. Miren, usted sabe bien, se aprende de este niño nuestras malas palabras. Pero hay palabras, hermanos, que nosotros no las usamos y que no son aparentemente ofensivas por el hecho de que no se usan. Pero mire, esta es una de ellas. Decirle a alguien desventurado es realmente duro. Y aquí el Señor lo estaba usando para los hermanos en la Odisea. Fue esta palabra desventurado. En el texto original esta palabra es el desventurado. Imagínense que se me diga a mí o que se le digan a usted es un desventurado, no es nada agradable. Esto da a entender que se trata de la persona más desventurada de todos. Y se refiere a estar cansado y fatigado con labores penosas, como lo están los que trabajan en una cantera de piedra, o aquellos que son condenados a trabajos forzados en las minas. Ese es un desventurado, hermano. Creo que en algunas ocasiones he usado este ejemplo. Usted conoce los túneles, o algunos de ustedes conocen los túneles que están en la litoral nuestra, llegando al Puerto de la Libertad. Usted cruza a mano derecha rumbo a Sonsonate, y ahí hay una serie de 3 o no me recuerdo si son 5 túneles, pero hay uno que es bien largo, hermano. Esos túneles fueron abiertos en medio de esas montañas rocosas, hermanos. Y saben que quienes abrieron esos túneles fueron los presos del tiempo del general Maximiliano Hernández Martínez. Esos presos, hermanos, además de estar presos, fueron desventurados, hermanos, porque hacer ese trabajo no es nada agradable. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender pues que ese es precisamente un desventurado. Y el Señor les estaba diciendo a los hermanos: ustedes son unos desventurados. El Señor, hermanos, no los vio como millonarios. Al Señor no le importó los millones que tenían. Los vio como esclavos indigentes, en el sentido totalmente de lo espiritual. Jesús también usó el término miserable. ¿Qué es el término miserable, hermano? La palabra griega que se refería a miserable es a los que tenían necesidad de misericordia. Imagínense, tanto dinero, no se sentían completos
Y el Señor les está diciendo que son miserables. Ellos tenían necesidad de misericordia. Los ojos del Señor, en lugar de merecer alabanza, más bien les causaba lástima. Les causaba lástima. ¿Cuánto debieron haber odiado el diagnóstico que les dio el Señor? ¿Cuánto debieron haber odiado el diagnóstico que les dio el Señor Jesucristo? Porque, hermanos, si hay algo que a una persona orgullosa le repugna, es que le tenga lástima. ¿Usted cree que todos esos hombres millonarios que salen en la televisión, tanto de nuestro país como de cualquier parte del mundo, les va a agradar que usted les tenga lástima? No, no. Si su vida es una vida de opulencia, es una vida de despilfarro, entonces, si hay algo que a una persona orgullosa le repugna, es que le tengan lástima. Y entonces por eso Jesús describió el problema espiritual de ellos en términos totalmente concretos. Ya he hablado de este cuadro comparativo y se lo voy a volver a repetir. La ciudad comparada con la iglesia, y se ve la condición en esta comparación. Era una ciudad acaudalada, tenía bancos, pero en otras palabras, la condición de ellos era pobre. Tenían un centro médico especializado en la vista, pero la condición de ellos es que eran ciegos. Tenían también una industria textil, ya les hablé acerca de la lana de color negro, entendemos ahora bien esa situación, pero la condición espiritual de ellos, hermanos, es que estaban desnudos, y más adelante les hablo de esta desnudez que aquí se refiere. Se creían ricos, pero en realidad eran pobres. La palabra que aquí se traduce por pobres no significa, hermanos, tener poco. Óigase bien, no significa tener poco, sino que significa no tener nada. Óigase bien, significa no tener nada. ¿Cómo es eso? Millonarios y no tienen nada. Pero es que se refiere al aspecto puramente espiritual, hermano. Al aspecto puramente espiritual. Aunque vivían en la ciudad más acaudalada de Asia Menor, estaban empobrecidos espiritualmente. La congregación que estaba en Esmirna era la iglesia pobre que era rica, mientras que la congregación que estaba allí en la Odisea, la iglesia rica que era pobre. Bien claro, la iglesia rica que era pobre. Entonces, tenían acceso al mejor tratamiento para los ojos que en esa época había en el mundo, y sin embargo eran ciegos. Sin embargo, eran ciegos totalmente. Espiritualmente estaban completamente ciegos. Por eso tenemos que ver, hermanos, miren lo que dice en 2 Pedro capítulo 1 y el versículo 9. 2 Pedro capítulo 1 y el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Imagínense, usted tiene que entender todas estas aplicaciones desde el punto de vista de lo espiritual. El ciego espiritualmente hablando. No podían ver su propia condición espiritual ni la verdadera naturaleza del cristianismo. Entonces necesitaban darse cuenta de que realmente, hermanos, realmente vale la pena entusiasmarse por el cristianismo. Vale la pena realmente entusiasmarse por el cristianismo. Entonces,
Al igual que el emperador, en este estudio que he estado escudriñando y preparándolo para ustedes y pensando lo mejor, hay una ilustración bien bonita, una ilustración muy bonita que quiero que ustedes le pongan un sumo cuidado. Había un emperador de un cuento de un escritor llamado Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen. Pues este escritor escribió un cuento llamado El paño maravilloso. Así se llamaba, El paño maravilloso. En este cuento se relata acerca de un emperador, óigase bien, un emperador que le hacen creer que está vestido de una ropa majestuosa. Está vestido de una ropa majestuosa. Usted ya puede imaginarse las ropas de un rey, la ropa colorida de un rey de aquellos tiempos, el lujo, guirnaldas de oro, que no podían ponerle a este emperador. Entonces le hacen creer que está vestido de una ropa majestuosa, que estaba hecha de una tela mágica que los tontos no podían ver. ¿Ve? Los tontos no podían ver. Pero fíjense bien que cuando este emperador iba en un desfile por la ciudad, un niño le señaló que iba desnudo. Y es que es cierto, el hombre iba desnudo. Pero a él le habían metido que él estaba vestido con ropas majestuosas, pero la sencillez y sinceridad y candidez de un niño le dice: vos vas desnudo. ¿Por qué estoy hablando de esto, hermanos? Porque los laodicenses creían estar vestidos de gala cuando realmente estaban desnudos, espiritualmente hablando. Ojalá, hermanos, que nunca nosotros nos sintamos en esta situación tan terrible de los laodicenses. Ojalá que nos creamos sentirnos lo mejor delante del Señor cuando realmente estamos desnudos espiritualmente hablando. Por todas las escrituras, a la desnudez se le considera sinónimo de vergüenza. Y esto se refiere a la desnudez en público. No es aplicable, hermanos, a la desnudez en privado entre un esposo y su esposa en el contexto del matrimonio aprobado por Dios. Voy a leer dos textos en relación a esta desnudez que aprueba nuestro Señor. Miren lo que dice en el libro de Génesis, en el capítulo 2, verso 25, hablando de la desnudez de Adán y Eva. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y luego pasemos a 1 Corintios capítulo 7 y el versículo 4. 1 Corintios capítulo 7 y el versículo 4, para reforzar lo que estoy diciendo. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Aquí, hermanos, está implícito precisamente la desnudez que aprueba nuestro Señor dentro del marco de las Sagradas Escrituras. Pero hay una cosa, hermanos, hay una cosa que en los países orientales era deshonroso despojar a un hombre de sus propias ropas. Era totalmente
deshonroso. Y yo quiero que leamos una serie de textos bíblicos que refuerzan esta situación. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 10 y el verso 4. Dice acá: entonces Saúl tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Miren qué crudo, hermano. Y los despidió. ¿Hasta dónde? Hasta las nalgas. Lo dice la palabra de Dios. Bueno, vámonos a Isaías capítulo 20 y el versículo 4. Isaías capítulo 20 y el versículo 4. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y a ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Imagínense, hermano. Luego pasémonos al libro de Ezequiel, capítulo 16, en los versos 37 hasta el 39. Por tanto, he aquí, yo reuniré a todos tus enamorados, con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez, y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos, y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas de desnudez, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. Te dejarán desnuda y descubierta. Y vámonos a una última cita en Nahum capítulo 3, el versículo 5. Nahum capítulo 3 y el versículo 5, para terminar con esta serie. He aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos? Que en los países orientales era totalmente deshonroso despojar a un hombre de su ropa. Pero fíjense que en cambio era honroso colocarle un manto sobre su espalda. Era totalmente honroso colocarle ese manto sobre su espalda. Y vamos a ver algunas de estas citas, hermanos, para ver cómo es que era todo lo opuesto colocarle ropas esplendorosas. En Génesis capítulo 41, verso 42, dice de la siguiente manera. Dice: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Ahora vámonos a Esther, hermano. Esther. Ahí en Esther vamos a consultar capítulo 6, versos 6 hasta el 11. Dice acá: entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real que del rey se viste,
y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en manos de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Y luego pasemos al libro de Daniel, en el capítulo 5, verso 29. Daniel, capítulo 5, verso 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos? Que en lo material, los laodicenses poseían costosas túnicas de un negro intenso. Pero en lo espiritual, hermanos, ¿qué sucedía con ellos? Bueno, carecían del manto blanco de justicia que solo el Señor puede proporcionar, y que es precisamente lo que está hablando aquí en el verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Ellos carecían, hermanos, totalmente de estas vestiduras blancas. Entonces quiero terminar esta parte de la primera parte del mensaje a los laodicenses, que en esta lección tratamos de analizar el problema de los laodicenses. Hemos señalado ese problema, lo hemos ya descrito claramente. En las próximas 2 lecciones vamos a estudiar la solución que da Jesús. Concluimos pues esta presentación refiriéndonos a 2 hechos que se deben recalcar. ¿Cuáles son esos 2 hechos, hermanos, que se deben recalcar? El primero, el problema de la Odisea era personal. ¿Por qué era personal? Porque no solamente era congregacional. La iglesia que estaba en la Odisea era una iglesia tibia, porque cada uno de los miembros en particular era tibio. Y ya hemos visto a esta altura de la explicación del mensaje, usted ya entiende bien esta situación de esa tibieza. Entonces, hermanos, para poder erradicar la tibieza de una congregación, es necesario pues que cada uno de los miembros haga un inventario personal, y que también precisamente actúe personalmente. Y ese inventario personal es un inventario que solo usted se lo puede hacer. Usted sabe qué es lo que hace, cómo se está conduciendo. Estos hermanos ahí en la Odisea, cuando el Señor les habló así de esa manera, ellos sabían cómo se estaban conduciendo. El segundo hecho es, hermanos, el problema que de la Odisea era un problema universal, no era un problema regional, hermanos. El Señor preservó esta carta porque sabía que el problema de los laodicenses no era exclusivo de ellos. Sabía que la tibieza iba a continuar afectando a la iglesia en los años venideros, y esta es la realidad.
La tibieza ha continuado afectando en los 2000 años que han ya pasado de existencia de la iglesia. Hermanos, es tan fácil llegar a sentirse satisfecho de sí mismo en lo religioso. Si yo me congrego todos los domingos y cuando puedo me congrego martes y jueves, entonces es tan fácil sentirse satisfecho en el aspecto religioso. Y eso es lo que nosotros tenemos que examinar, hasta qué grado realmente estamos verdaderamente satisfechos. Miren, ahí los hermanos que viven aquí cerca, ahí está el hermano Mingo postrado desde hace más de un mes. ¿Cuántos de ustedes han hecho tiempo? Y me van a decir, no, hermano, es que yo trabajo de lunes a viernes, yo vengo a las 7 de la noche y el día sábado y el día domingo por la tarde. ¿Ve? ¿Cuántos de ustedes, las hermanas, han hecho un atol para el hermano Mingo? ¿Cuántos de ustedes le han llevado un plato de comida al hermano Mingo? Es increíble cómo es que el hermano Mingo, aún en su enfermedad, el apetito todavía lo mantiene. Hay manera de cómo hacer una obra dentro de la sencillez de la vida de la iglesia. Hermanos, que nuestra oración sea que todo esto que se ha dicho sea realmente eficaz. Y es mi oración que cada uno de los que están oyendo este mensaje haga una aplicación personal, hermanos. Me voy a referir a 3 aspectos importantes. ¿Se ha hecho usted tibio en su servicio al Maestro? Usted lo sabe mejor. ¿Ha perdido usted el entusiasmo? Usted lo sabe mejor también. ¿Se ha confrontado usted con una cómoda rutina espiritual? Porque podemos llegar a eso, una cómoda rutina espiritual. Si así es, yo le pido en el nombre del Señor, hermano, hermana, renueve su compromiso con el Señor a partir de este día. Dios desea que usted se llene de entusiasmo en su servicio a Él. Eso es lo que Él desea de cada uno de nosotros. Que su palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones, hermanos, y que nos mueva a hacer lo mejor delante de nuestro Padre Celestial. Que el Señor nos bendiga. Amén.